second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Las simulaciones que verán a continuación corresponden a la asignatura de Electrónica de Potencia de tercer nivel del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Las prácticas tienen por objetivo entender el funcionamiento de los TRIACs y SCRs, su forma de activación y las ventajas que ofrece cada uno de ellos. Práctica número 1. Circuito de disparo por red RC. Los materiales a utilizar son un TRIAC, un diodo, potenciómetro, resistencias y capacitores de varios valores y como carga un foco de 100 watts. La red RC formada por la R1, RV1 y C1 funciona como un resonador que transmite por el diodo una corriente que activa el TRIAC. Es un dimmer sencillo que se puede implementar con pocos materiales. Es usado principalmente en control de iluminación. En la simulación se puede visualizar cómo el potenciómetro a través del condensador activa el TRIAC de manera que lo lleva de máximo a mínimo y viceversa. Práctica número 2. Circuito de disparo por DIAC. Los elementos a utilizar son TRIAC, DIAC, resistencias y capacitores de diferentes valores, potenciómetro y un foco de 25 watts a 120 voltios. El DIAC o diodo de corriente alterna se dispara cuando la red RC formada por RV1, R1 y C1 carga el capacitor y rebasa en 30 voltios a la tensión del DIAC. El disparo del DIAC es más preciso debido al control de voltaje con relación a la descarga. Esta se sincroniza en una sola frecuencia de oscilación que está dada por el circuito resonador. Al igual que en el circuito anterior, es el potenciómetro a través del condensador el encargado de activar, esta vez al DIAC, estabilizando los ciclos negativos y positivos que entran al TRIAC. Práctica número 3. Control de fase por SCR con puente de diodos disparado por oscilador de relajamiento. Los materiales a utilizar: SCR, transistor PUT, diodos Zener, diodos rectificadores, resistencias y capacitores de diferentes valores, un potenciómetro y un foco de 120 voltios como carga. Los transistores PUT, llamados así por las siglas transistor de unijuntura programable, en configuración de osciladores se comportan como generadores de pulso. En el circuito se rectifica el voltaje de entrada a través de los diodos y se los reduce con los diodos Zener en polarización inversa. El transistor en modo de relajamiento mantiene estable el disparo que se aplica al gate del SCR y este a su vez conmuta la corriente que circula por el foco. Se puede observar en la simulación cómo al variar la resistencia del potenciómetro varía la intensidad con la que ilumina el foco. Práctica número 4. Relé de estado sólido con TRIAC. Los materiales a utilizar son TRIAC, transistor BJT, diodos rectificadores, diodos Zener, un autoacoplador MOC 3021 que será la separación entre el circuito de control en corriente continua y el circuito de fuerza en corriente alterna. Capacitores y resistencias, sus valores se pueden apreciar en la simulación. Potenciómetro, un diodo LED que será el indicador de conexión o desconexión del circuito, y un foco de 120 voltios como carga a la salida en corriente alterna. Estos relés podrían ser usados como dimmer, ya que su configuración es igual a la de cualquier otro dimmer, con la diferencia que se usa para cambios de estado. Al cambiar los elementos en la simulación, podemos ver cómo el funcionamiento es el mismo, de manera que al conectar o desconectar la entrada en corriente continua, activa o desactiva la salida en corriente alterna. Al cambiar los valores de R6, podemos notar cómo la salida
A la salida el foco enciende a su máximo brillo. Los relés de estado sólido son muy utilizados en el mundo de la electrónica de potencia, debido a que la pérdida de corriente en el control es despreciable. En la etapa de control, el LED indica que está activada la salida en corriente alterna. Esta se activa a través del transistor BJT, que funciona en modo de corte y saturación, de manera que al aplicar un pequeño pulso en DC en la entrada del circuito, se activa la etapa de potencia en la salida, que está conectada a la red de 120 voltios. Al ingresar una señal de estado bajo o 0 voltios, se apaga el indicador LED y al mismo tiempo se apaga el foco a la salida de corriente alterna. Al ingresar una señal de estado alto o 12 voltios, se enciende el indicador LED y al mismo tiempo se enciende el foco a la salida del circuito. Práctica número 5. Control de temperatura para cautín. Los materiales a utilizar son 2 SCR, 2 DIAC, 4 diodos rectificadores, resistencias y capacitores de diferentes medidas, un potenciómetro y como carga un cautín de 60 watts representado por el foco en la simulación. El cautín es una herramienta primordial en el laboratorio de electrónica. Su temperatura debe ser la ideal, dependiendo de los circuitos que se vaya a soldar. El control de temperatura es importante en la implementación de placas y circuitos electrónicos. El circuito de control es un dimmer formado por dos SCRs en paralelo inverso, de manera que cada SCR recibe un voltaje rectificado de media onda y lo aplica a la salida del circuito. El potenciómetro varía la velocidad de descarga del capacitor de manera que activa los DIAC y a su vez activan los gates de los SCR. Práctica número 6. Control de fase con UJT. Los materiales a utilizar son DRIAC, UJT, diodo rectificador, diodo Zener, resistencias y capacitores de diferentes medidas, potenciómetro y una carga en un foco de 120 voltios en corriente alterna. El condensador se carga hasta llegar al voltaje de disparo del transistor UJT. Cuando esto sucede, el condensador se descarga a través de la unión entre el emisor y base número 1 y la salida se toma en el terminal superior de la resistencia R3, la cual activa el SCR. Es muy importante saber que R1 debe tener los valores que deben estar entre los límites aceptables para que el circuito pueda oscilar. En la simulación es notable la oscilación en la salida. Al variar el potenciómetro, podemos observar que la oscilación varía de frecuencia. Práctica número 7. Es un control de TRIAC basado en la configuración estable del timer 555. Los materiales a utilizar son un TRIAC, diodo rectificador, diodo Zener, el timer 555, resistencias y condensadores, potenciómetro y una carga, en este caso un foco de 120 voltios en corriente alterna. El timer 555 en configuración estable genera en la salida del pin número 3 un tren de pulsos modulados o PWM. Dichos pulsos activan al TRIAC de manera que el foco ilumina según el tren de pulsos que ingresa por la compuerta del TRIAC. El PWM varía según la posición del potenciómetro en relación al pin 7 del 555. Muchas gracias por su atención.